Muy queridos y apreciados hermanos, qué gusto poder saludarles en esta ocasión para que juntos podamos estudiar la lección número 9. Estamos en Creciendo en la Palabra, queremos darles una cordial bienvenida y la lección de esta semana lleva por título Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya hemos avanzado, estamos en la lección número 9, estamos transitando por una jornada maravillosa, muy bendecida, ocupados en el libro de los Salmos y hemos hecho un recorrido interesante. Durante esta semana nuestro estudio se centra de manera especial en los testimonios que los Salmos dan en relación a la persona y a la obra de Cristo Jesús. Vamos a identificar varios aspectos muy importantes y en realidad nos va a sorprender la forma extraordinaria como ya los salmos predecían lo que sucedería. Así que nos llena de mucha felicidad estar juntos, poder enviar saludos a todos nuestros hermanos y bueno, también nos alegra que estén con nosotros, eh, con quienes compartiremos el estudio en esta ocasión, y quiero darle la bienvenida al pastor Job Alcázar. Pastor, bienvenido. Y bueno, aprovechando, si hay saludos a nuestros hermanos, es momento de hacerlo. Dios te bendiga, pastor. Gracias por la invitación nuevamente y poder juntos participar de este repaso. Y queremos dar saludos a nuestra hermana María Esther Freslillo del país de Chile, que ella de manera continua nos sigue. Hermanas, Dios sea contigo y que Dios te acompañe donde quiera que estés. Igual al hermano Néstor González de Loma Linda, California. Hermano Néstor, también Dios sea contigo, te guarde. Y les invitamos a todos, donde quiera que se encuentren, a compartir este estudio para que mucha gente pueda escuchar de él. Gracias, pastor. También nos sentimos felices y queremos darle la bienvenida al pastor Marco Antonio Montoya. Pastor, Dios te bendiga, bienvenido. Pastor Enoch, muchas gracias. Gracias también. Muy contento de estar acompañándoles nuevamente. Y me gustaría también aprovechar, enviar saludos a los hermanos que nos acompañan de diferentes estados de la República. Por ejemplo, de Chiapas nos acompañan varios hermanos de manera constante. eh, Nos acompañan en el repaso, comparten también hermanos de Yucatán, hermanos que Dios les bendiga hasta allá, a esa zona tan linda también, y diferentes estados de la República también, aquí en la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Gracias, hermanos, y denle compartir para que este mensaje llegue a muchas más personas. Saludos también a los hermanos del distrito de Villacuapa, el Señor les bendiga, y también hay que compartir este mensaje. Muchas gracias, pastor. Por supuesto, queremos aprovechar también para enviar estos saludos y de la misma manera poder invitar a los maestros de la escuela sabática. Y para ellos y por supuesto para todos, pero queremos compartir en este momento los tres puntos a través de los cuales analizaremos la lección de esta semana, la lección número 9. El primer punto lleva por título Testimonios de Jesús como pastor y Mesías. El segundo punto es Testimonios del pacto fiel del Rey eterno. Y el tercer punto es Testimonios de la obra superior de Jesús. A través de estos tres puntos estaremos analizando nuestra lección y bueno, estamos seguros que Dios habrá de acompañarnos, de guiarnos, y por esa razón queremos pedirte que nos unamos en oración en este momento y pidamos la presencia de nuestro Dios. Eterno Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Queremos agradecerte, Padre, porque eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias por la oportunidad de poder participar de este estudio, de este repaso. Por favor, acompáñanos, guíanos, que tu bendición sea con nosotros, que nuestros pensamientos, nuestra vida, nuestro corazón, Señor, sean impresionados por tu palabra y podamos tomar decisiones para vida eterna. Acompáñanos, por favor, y bendice a tu iglesia en todo el mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Estamos listos para dar inicio con el repaso de la lección. Lección número 9. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hemos mencionado ya en la introducción
que los salmos dan testimonio de la persona y del ministerio de Cristo. Y entonces refieren prácticamente casi todos los aspectos de su obra en el plan de salvación. Y esto es muy interesante porque los salmos van a precisar detalles, asuntos, cumplimientos que más adelante se darían. Y en la lección de esta semana vamos a encontrar en el primer segmento testimonios de Jesús como pastor y Mesías. Vamos a identificar, pastor Job, que tenemos entonces a un, a un Jesús como pastor, pero la pregunta sería, pastor Job, ¿qué propósito hay en identificar en la obra de Jesús a su persona como un pastor? ¿Qué beneficio hay? ¿Qué propósito hay para la humanidad identificar a ese Jesús como un pastor? Creo que debemos también, con lo que preguntas, pastor, identificar el pensamiento donde surgió los salmos. Muchos salmos fueron escritos por David. Y recordemos que David era un pastor de ovejas, de manera literal como tal, en su primera etapa de vida, antes de enfrentarse a Goliat, etcétera. Y seguramente David vivió la experiencia de estar conduciendo a sus ovejas y él vio muchas experiencias, muchas situaciones con esas ovejas. Y David entonces describe en su experiencia como pastor lo que una oveja requiere, lo que una oveja necesita o lo que una oveja experimenta en ese trajín diario, ¿no? Y ahí sale el pensamiento de ahora que David expresa que Jesús es el pastor y que nosotros somos las ovejas. ¿Qué importancia tiene identificar a Jesucristo como nuestro pastor? Muchísimo, porque así como un pastor conduce a sus ovejas y los cuida, los protege, también la intención de Jesucristo para con nosotros, que somos ovejas, es conducirnos y guiarnos. Y encontramos en los salmos por lo menos algunas ideas que la lección nos sugiere que comprendamos de lo que Jesús es como nosotros como pastor. Recordemos que Jesucristo, o nuestro Dios, es nuestro creador. El Salmo 95, versículos 6 y 7 lo menciona así. Él es nuestro creador. Y también el Salmo 28, 9 nos menciona que Él es nuestro redentor o nuestro salvador. Y el Salmo 78, que es nuestro guía. Así que si entendemos esta dimensión de qué es lo que Jesús ha hecho por ustedes y por mí, podríamos comprender lo que dice San Juan capítulo 10, el versículo 4, que dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Ahí entra un vínculo de relación entre las ovejas y el pastor. Y nosotros, ustedes y yo, cuando entendemos que Jesucristo es nuestro creador, nuestro redentor, nuestra guía, sabemos que Él nos habla, sabemos que Él nos conduce y escuchamos o entendemos su voz. Y el versículo también Jesús mismo dice, ¿no? Del San Juan 10, 11, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es decir, cuán importante es identificar que en esta tierra, usando esta simbología del pastor de las ovejas, nuestro Dios es el pastor que nos quiere conducir, que nos quiere llevar a puerto o a lugar seguro siendo sus ovejas y que podemos confiar plenamente en Él. Y creo que eso nos debería dar una certeza a ustedes y a mí, hermanos, de la importancia de comprender que Jesús es nuestro pastor. Y uno de los asuntos, pastor, que no podemos pasar por alto, es que el rebaño generalmente es un rebaño vulnerable, es decir, no tiene condiciones para defenderse, no hay condiciones para ser fuerte, poderoso en sí mismo, y el rebaño sufre daños, aflicciones, problemas, amenazas. Y qué maravilloso saber que en esa figura que se utiliza para referirse a Jesús como pastor, hoy la iglesia puede tener la total certeza, pastor Marco, que ese mismo Dios que en el pasado ha hecho prodigios y una obra extraordinaria para bendición de sus hijos,
sigue haciéndola, es decir, continúa cercano a nosotros, continúa cuidando, continúa protegiéndonos, continúa en medio de nuestras luchas, necesidades. Él nos conduce a verdes pastos, Él nos provee de alimento, de agua, Él está con nosotros. Qué garantía tan extraordinaria, pastor. Es increíble, pastor, saber que el Señor está con nosotros de esta manera tan íntima, tan cercana. Mencionaba el pastor Job hace un momento de David en sus inicios, ¿no? Y él lo habló, él, cuando escribe esto haciendo referencia a Jesús, a Dios como el pastor, pero hablaba de la experiencia propia. Bueno, yo no tengo la experiencia de haber convivido, de haber trabajado de cerca con las ovejas en el campo. Entiendo lo que el salmista estaba expresando, pero sí tengo la experiencia de tener un pastor cercano a mí. Y me encanta eso, pastor, porque me da un sentido de pertenencia. Sé que no estoy en el bosque, en la oscuridad, solitario, vagabundo, sin un rumbo, extraviado. Sé que tengo un pastor que está conmigo. El vínculo íntimo entre el pastor y su rebaño se aprecia inequívocamente en la voz del pastor. Y tenemos que aprender nosotros, hermanos y pastores, tenemos que aprender a identificar justamente la voz de nuestro pastor, porque está cerca de nosotros, pero tenemos que aprender nosotros a identificar. Y me encanta también esta parte, lo mencionaba el pastor Job, me encanta esta parte de Juan capítulo 10, versículo 11, donde dice, yo soy el buen pastor. Pero no solamente se queda allí, sino dice, el buen pastor da la vida por las ovejas. Nos los está diciendo de una manera muy clara. Él nos dice, yo soy tu pastor y yo doy la vida por ti. Así que entonces nosotros como iglesia hoy tenemos que entender que Dios está con nosotros guiándonos, conduciéndonos, llevándonos a verdes pastos, a la sombra, a aguas cristalinas. Y es cierto que padecemos circunstancias difíciles en nuestra vida. Esto no se tiene que entender como un abandono del pastor, de ninguna manera. Aunque sí tengamos que pasar por dificultades, el pastor está con nosotros, nos está conduciendo. Es como la ovejita que a lo mejor va caminando y pues definitivamente encuentra alguna espinita por ahí en el camino, bueno, pero el pastor está allí. Y como iglesia, que algunas ocasiones tenemos dificultades, no se entienda que entonces el pastor nos ha descuidado. Así que entonces esta es una relación, es una poderosa imagen de la relación que tiene Dios con nosotros, esa cercanía hoy con la iglesia de el pastor está conduciendo a su iglesia. El pastor conduce a la iglesia por verdes pastos, ¿sí? Lo cuida, me encanta cómo lo dice el comentario, ¿no? Lo cuida en las montañas durante las noches solitarias. El pastor, nuestro Señor, protege a la iglesia con ternura, ¿no? Atiende a las ovejas enfermizas, a las débiles y sobre todo con un fuerte lazo de cariño los une a los objetos de su cuidado. Y paradójicamente, pastor, entonces Cristo se convierte como el cordero sacrificado. Paradójicamente, no solamente es el pastor, sino también Él ha dado su vida como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto, pastor, es lo que nos hace tener el sentido de pertenencia y de seguridad. Muchas gracias, pastor. Y entonces, pastor Job, también en estos salmos vamos a encontrar otra figura, otra referencia puntual que se hace acerca de Jesús, y me refiero al Mesías. En el contexto, o la definición, el Mesías era el rey que llegaría, que libertaría, que salvaría. Pero aquí encontramos a un Mesías sufriente, que ya los salmos lo identifican. Y por ejemplo, en esta parte podemos identificar el Salmo 22, el Salmo 118. Por ejemplo, el versículo número 1 dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un Mesías sufriente que sigue un camino de sufrimiento para poder salvar a la humanidad. Y en el versículo 22 del 118, la piedra que desecharon
edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Un siervo, un Mesías sufriente. Qué interesante figura se puede identificar aquí para beneficio de nosotros, que habla de la obra de Jesús, pastor. Sí, es bien interesante cómo podemos, inclusive también con este salmo, confirmar que la Biblia es inspirada por Dios. Recordemos que los salmos fueron escritos más o menos en 1440 al 1000 antes de Cristo aproximadamente, y el Mesías vino después de ese tiempo. Y aunque David lo escribió, y aunque pareciera que este Salmo 22, hablamos del Salmo 22, pareciera ser que algunos palabras ahí dichas son de él, en realidad es una profecía mesiánica directa, ¿no? Para referirse a Jesucristo. Y creo que el estudio de esta semana nos ayuda a comprender algunas referencias de ese salmo que están mencionadas después en los evangelios. La que tú mencionaste, pastor, del versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un versículo y palabras bien claves de Jesús, ¿verdad? Cuando está en un momento previo a su crucifixión. Así que es impresionante cómo encontramos ahí ese elemento. Otro más, en los versículos 2 al 6, hablando también de ahí, Salmo 22, de cómo Jesucristo experimenta este sufrimiento. Dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, y tú les libraste. Clamaron a ti, fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo. Así que aquí encontramos los sentimientos o la forma como Jesús sentía previo a la crucifixión, ¿verdad? Lo que él estaba padeciendo por causa de nuestros pecados como seres humanos. Otro ejemplo más, en el versículo 7 del Salmo 22 dice, todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo, ¿verdad? Esa expresión, se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, pues que en él se complacía. Estas referencias están mencionadas, por supuesto, en Mateo 27, versículo 39, cuando Jesús experimenta esta situación que está aquí mencionada. Otro ejemplo más de ello también, los versículos 9 al 14, no voy a leerlos todos, pero ahí encontramos también la confianza y la esperanza que Jesús expresa aquí en los Salmos y que Jesús pues, expresa cuando está aquí en la tierra. Y un último que quiero mencionar es el versículo 15, que está relacionado con San Juan 19:28, que dice, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Refiriendo cuando Jesús tuvo sed, aquí está mencionado también y profetizado. Así que hay muchos elementos que encontramos en este salmo, al igual que en el que mencionaste el otro, el 118, que indican precisamente cómo se está dando una referencia del Mesías. Y creo que eso nos da seguridad de que Jesucristo es el Mesías. Y tal vez podríamos decir entonces, con asombrosa exactitud, se describe lo que más tarde vendría a suceder en los Salmos, pastor Marco. Y eso es extraordinario porque está reflejando las características y condiciones de ese Mesías sufriente, el método, la forma como vendría a salvar a la humanidad y su obra, de qué manera sería. Esto es maravilloso. Hay otros elementos también, aquí mismo en el Salmo 22, que son testimonios del Mesías. Estas imágenes fuertes, amenazantes, encontramos en Salmo 22, el versículo 16, el verso 16, perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies. Contar no puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Después de estos elementos que mencionó el pastor Job y dando continuidad a la descripción mesiánica, bueno, nosotros aquí vemos en estas imágenes fuertes de toros, leones, perros, resaltan la crueldad y la animosidad con la que iban a maltratar a Jesús. Mediante el salmista, Cristo había predicho el trato que él mismo iba a recibir de los hombres. Y Jesús dijo, yo soy oprobio de los
los hombres. Y lo tenemos de una manera muy clara, exacta, en el Salmo 22. También tenemos, por ejemplo, en el versículo 18, en el verso 18 del Salmo 22, y entonces tenemos, repartieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y justamente también, entonces nosotros vemos en Mateo 27:35, que cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre mí sus vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Vemos aquí también otra descripción mesiánica de cuando entonces justamente los soldados se repartieron las vestiduras de Jesús. Y bueno, entonces encontramos aquí al Mesías rechazado, pero también convertido en la fuente de salvación para el pueblo de Dios tras su resurrección de los muertos. Y aunque Cristo sufrió el rechazo de la humanidad, finalmente Dios, el Padre, lo glorifica y entonces lo convierte en la piedra angular viva del templo espiritual de Dios. Así que, y aunque en su momento también rechazan esta piedra, pero entonces Cristo se convierte en el medio de salvación y en el agente del juicio. Y qué hermoso saber que tenemos la seguridad en Cristo, no solamente en el ministerio, sino descrito desde antes, aquí en este caso por el salmista. Muchas gracias, pastor. Y hermanos queridos, esto nos habla de la trascendencia, de la relevancia, de la importancia en la obra de Jesús, que ya en el libro de los Salmos podía detallarse. Eso nos permite afirmar nuestra fe, nuestra confianza y tener la plena seguridad que la obra de Jesús es real, ha sido en beneficio de nosotros y para nuestra salvación. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver para estudiar la segunda parte de esta interesante lección. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Continuamos con el estudio de nuestra lección número 9. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en esta segunda sección vamos a analizar testimonios del pacto fiel del Rey Eterno. Y entramos en una sección interesante porque he sabido, por supuesto, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es amoroso y que ha establecido un pacto con sus hijos. No, ese pacto no es reciente, sino que el pacto propiamente podría remontarse a mucho tiempo atrás, donde todas las generaciones podemos hallar un beneficio de ese pacto. Pero surge la idea, y de pronto algunas personas a veces temen comprometerse con Dios, hacer pacto con Dios, por el temor a fallar, por el temor a no completar o no cumplir con su parte. ¿Qué hay, pastor? ¿Qué sucede si de pronto el ser humano falla en relación a ese pacto? ¿Qué beneficio hay en relación a que Dios es fiel y puede mantener ese pacto? ¿Cómo nos beneficiamos los seres humanos con ello, pastor? Es algo bien maravilloso poder resaltar lo que encontramos en el Salmo 89, que esta semana estamos estudiando también, porque primero pone la evidencia de que nosotros los seres humanos fracasamos en cuestión de salvación o de espiritualidad o de perdón o de obtener perdón, no tenemos méritos, no tenemos condiciones para poder lograr esa salvación por nosotros mismos. Y por eso el Salmo 89 tiene mucho sentido, ponernos en evidencia en ese aspecto. No somos por nosotros mismos capaces de obtener salvación. El versículo, el 89, versículo 29,
Dice, estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduviesen en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, el 32 dice, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus maldades. Aquí estamos viendo las consecuencias, ¿no?, del pecado. Ujú. El versículo 32. O sea, si ustedes y yo eh, desobedecemos, tenemos consecuencias de esa desobediencia. Y eso no se quita, ahí está. Pero el siguiente versículo, vean lo que dice, pero no quitaré de él mi misericordia. O sea, a pesar de que cometemos pecado, a pesar de que fracasamos como seres humanos, Dios mantiene su pacto con nosotros. Y porque obviamente Dios es amor. Dice, por eso dice ahí, mi misericordia ni faltaré a mi fidelidad. Porque Dios es fiel, Dios es amor. No es como nosotros, no volubles, inestables. Sí. No olvidaré mi pacto, versículo 34, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una Ujú. vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Y lo que me llama más la atención, que quiero resaltar, es el versículo 39, donde aquí se refiere que Dios rompe, o cómo decirlo, desecha al ungido. El 38, perdón. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Es decir, al grado del amor del Señor, que Él no rompe el pacto, que se aira contra el ungido, porque el ungido es el que toma el lugar nuestro, Correcto. que es el Mesías. Y bajo ese pensamiento podemos comprender entonces que es Jesucristo el que puede sostener ese pacto que Dios ha hecho a la humanidad. Y es maravilloso poder comprender lo que Jesucristo hace por nuestras vidas. Este Mesías, Pastor Marco, por supuesto tiene características, es quien cumple cabalmente esa obra de perdón, esa obra de, a pesar de que falles, yo estoy aquí, yo puedo restaurarte, yo puedo darte una nueva oportunidad. Es más, en Jesús se lleva toda la carga para que tú puedas tener ese beneficio. Pero al mismo tiempo, como se leyó en este salmo, hay condiciones donde la ira del Señor se manifiesta también, pastor. Sí, complementando lo que el pastor Job mencionaba, ¿no? Las consecuencias del pecado, cuando como pueblo, como iglesia, como personas, como hijos de Dios, nosotros rompemos el pacto. Lo maravilloso de todo esto, el verso 34 del Salmo 89 dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Qué maravilloso Dios tenemos, que Él es fiel a su pacto. Sin embargo, hay desagrado de parte de Dios. No se entienda esto como que Dios nos abandona. No, la lección preguntaba que si Dios había abandonado irremediablemente a Israel, incluso en mayúscula la respuesta estaba en la lección, y era no, jamás. Pero sí, la ira de Dios es una expresión del juicio divino. Sin embargo, la ira de Dios no dura para siempre, porque en realidad el carácter de Dios es amor y Él perdona nuestros pecados una vez que nos hayamos arrepentido de ellos. Así que entonces, aunque nosotros rompamos el pacto y vivamos las consecuencias, como lo decía el pastor, de nuestros pecados, la ira de Dios se acaba una vez que nos arrepentimos y entonces Él perdona nuestros pecados. Así que bueno, de alguna manera sí tenemos que vivir, si fuera necesario, las consecuencias amargas de nuestra desobediencia, pero vivimos todavía aún mayor el amor de Dios cuando nosotros nos arrepentimos y nos perdona y Dios nos perdona. Así que dice la lección, ¿no? Aunque el componente humano fracasara, el pueblo de Dios podía descansar en la promesa de los propósitos inmutables de Dios mediante el Mesías. Y ahí me gustaría comentar, hay una parte interesante aquí también en Colosenses capítulo 1, versículo 16, donde dice que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Se nos está hablando, ¿sí?, que este Mesías, que es fiel a su pacto, es el primogénito.
pero no estamos hablando de que Él fue creado como de repente Pastor Job, como de repente algunas interpretaciones o algunas personas quieren dar esta interpretación, Pastor, que Jesús es un ser creado. No está hablando en ese sentido, estamos hablando en el sentido de la palabra monogenes. Es el único, es el primogénito, es el único, pero en su género, en su especie. A diferencia de David, David era el octavo hijo de su familia, pero también se le menciona que era el primogénito. No porque fuera biológico, él era el octavo, sino que fue el único elegido para ser rey de su familia. Y entonces Jesús es el único en su especie, en su género, que nos puede dar este cumplimiento, esta fidelidad a su pacto. Qué maravilloso esto, pastor. Definitivo, y nosotros encontramos adicionalmente que este rey, aquí lo podemos identificar como, o este Mesías, finalmente, pastor, tiene características incomparables. Lo hace único, lo hace especial, lo hace excepcional. Y al respecto, qué maravilloso saber que finalmente ese Mesías, ahora ese rey, será eternamente victorioso, es decir, no será derrotado, pastor. Recordemos que Satanás buscó usurpar o tomar el lugar de Cristo, tomar su reino o ser el rey. Y bajo esa perspectiva, cuando Jesús resucita, de acuerdo a lo que estamos en la lección, cuando Jesús resucita, Jesús es entronizado en el reino otra vez, en su trono. Y ahí, a partir de ahí, porque él ya venció a la muerte y venció también a Satanás, todo lo que implica esto, el pecado, a partir de ahí entonces Jesucristo establece su reino eternamente. El que por un momento dejó, ¿verdad?, para venir a estar entre nosotros y morir por nosotros. Ahora otra vez Él es ratificado o confirmado como el Rey eterno. ¿Y cómo es ese reino? Que nos debe dar certeza que Jesucristo, además de que es eterno, debemos recordar algunas referencias que los salmos mencionan. El Salmo 89 también refiere a algunos elementos de esto. El versículo 13 dice que su reino es fuerte, que quebranta con vara de hierro. Dice, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Así que ahí encontramos la fortaleza del reino de Jesucristo. El versículo 14 del mismo Salmo 89 menciona que también su reino tiene justicia y es misericordioso a la vez. Dice, justicia y derecho son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Así que aquí encontramos que también el reino de Dios es justo y a la vez misericordioso. Y otra referencia más, el versículo 18, encontramos en el Salmo 89, dice, Jehová es nuestro escudo, nuestro rey es el Santo de Israel. Así que el reino de Dios nos garantiza también que tendremos protección, que tendremos seguridad en Cristo Jesús. Y creo que eso debe alegrarnos, pastores, de que el reino de Jesucristo, además de ser eterno, nos da esas garantías en su nombre. Y es un reino victorioso, es decir, la figura que se representa, la distinción que tiene Jesús, es que es un rey victorioso. Y eso es sumamente alentador porque estamos en una progresión del conocimiento que los salmos nos están diciendo y ahora se presenta a un rey victorioso. ¿Quién no quiere estar del lado del equipo ganador, pastor Marco? No, definitivamente todos queremos estar del lado del equipo ganador, pero no solamente es querer, sino tenemos la seguridad de que es el equipo ganador, porque en los salmos la forma de expresarlo nos da esta seguridad y complementarlo con las promesas del Nuevo Testamento. Entonces nosotros tenemos la plena seguridad de que Cristo tendrá la victoria absoluta sobre sus enemigos, ¿no? Y esta forma de expresarlo en el Salmo 2 y en el Salmo 110, el Salmo 2, verso 9, dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Y el Salmo 110, verso 2 dice, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Esta seguridad, ¿no?, de que no es un reino de terror,
no es un reino de violencia, ¿no? Como de repente vemos en la historia, ¿no? Los pueblos que dominaban a otros pueblos era con base a violencia y a sangre y muerte. No, en este caso no es así, pero sí es un reino que definitivamente tendrá la victoria. Esta representación gráfica de la victoria de Cristo se encuentra en las escenas previas al advenimiento, y entonces nos da la seguridad de que estamos en el equipo correcto. Dios tiene un rey eterno que establece su reino, eh, y esta es una promesa asegurada. Me gusta lo que dice la Biblia y me gustaría compartirles en Zacarías 14:9. Dice: Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Y Apocalipsis 21:3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Cuando Cristo vuelva a la tierra, pastor, lo veremos no como un hombre golpeado por la turba, sino lo veremos como el Rey del cielo. Y en lugar de una corona de espinas, entonces llevará una corona de gloria, una corona que representará la gloria que Dios se merece, una vestidura lo más blanco que se pueda, la pureza del blanco. Y Apocalipsis 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Pastor, tanto en Salmos como en el Nuevo Testamento, en este caso Apocalipsis y otros libros más, nos da la seguridad de que el reino de Dios es eterno y tiene la victoria asegurada. Y estamos en ese equipo, pastor. Y mientras que todos los reinos en esta tierra tienen un principio y un final, el reino de Cristo es para siempre y es un reino victorioso. Hermanos queridos, un llamado, una invitación. Al mirar, al recorrer todos estos escenarios, estas figuras que el libro de los Salmos ya señala de la obra de Jesús, de su persona, bien haremos en permitir que Cristo pueda venir a nuestras vidas, en ser entronizado en ellas y entonces ser el mayor referente, la mayor inspiración, la mayor guía para bendición y salvación de nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la última parte de nuestra lección, lección número 9. Acompañar. No somos islas. Solos no somos suficientes. Nos necesitamos unos a otros. Quien desconoce la necesidad del prójimo o deja de atenderla, no cumple el propósito de su vida, que es servir. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Jesús te ama y dio su vida por ti. ¿Y tú, a quién amas? ¿A quién sirves? Si amas a Dios y te amas a ti mismo, entonces servirás a tu prójimo. ¿Qué tal comenzar a servir a las visitas? Puedes realizar cosas sencillas, como acompañar a una persona. Entonces invítala a la próxima reunión. Verifica si desea estudiar la Biblia o recibir oraciones intercesoras. Pídele su teléfono y llámala durante la semana para compartir amistad. Acompaña a tu nuevo amigo hacia la puerta de la iglesia al final del culto. Y tan pronto como sea posible, invítalo para una nueva programación en tu iglesia. ¿Y por qué no un almuerzo en casa? Amar es eso, demostrar interés. Amar es un estilo de vida y esta es nuestra misión. Estamos entrando a la última parte del estudio de nuestra lección y necesitamos analizar en este momento el testimonio o testimonios de la obra superior de Jesús. Y aquí, Pastor Job, nos vamos a encontrar, tratando de recapitular, que la obra de Jesús que los salmos presentan está en función al gran plan de salvación. Y como ya hemos visto, se presenta Jesús como pastor, se presenta como el Mesías, se presenta como rey, como sacerdote también en este caso, pero nosotros
tenemos una figura, una referencia también del sacerdocio que se desempeñaba en el antiguo Israel. De manera especial, al hablar del sacerdocio de Jesús en comparación con el sacerdocio de Melquisedec, ¿qué diferencias podemos encontrar? ¿Qué características encontramos del sacerdocio de Jesús, pastor? Sí, bien interesante, hermanos, poder identificar que Jesucristo, siendo rey, también toma el papel de sacerdote, como sucedió con Melquisedec. El Salmo 110, que es la referencia de esta semana, el versículo 4, dice eso: juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que bajo ese pensamiento encontramos que Jesucristo también toma este papel. Y hay diferencias, por supuesto, en un sacerdocio humano, como el de Melquisedec, al sacerdocio que Jesús tiene por ustedes y por mí, ¿verdad? Y creo que es bueno resaltarlo. Empecemos entendiendo que lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 20, nos respalda esto que estamos mencionando. Dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el libro de Hebreos, que es el libro que de manera natural encontramos que habla acerca de la intercesión que Jesús hace por ustedes y por mí, nos enseña que el sacerdocio de Jesús es muy, muy distinto o muy superior en ese sentido. Vamos a ver algunos 3, 4 elementos por qué decimos esto. Vamos a ver el primero. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Aquí encontramos que Jesús lo hace en el santuario celestial. Dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho por los hombres, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Así que aquí entramos a una primera referencia de que el sacerdocio de Jesucristo no es en la tierra, no es en un templo o un santuario hecho por humanos, sino en el cielo mismo. Esto hace una distinción, ¿verdad? Que hace que sea mayor o superior. Hebreos capítulo 7, versículo 23 y versículo 24, aquí también encontramos algo muy interesante. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Pero el versículo 24 dice: por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Uh-huh. Así que también encontramos que el sacerdocio de Cristo es superior porque no se detiene, porque no hay muerte en él, no hubo muerte en él. Así que los demás sacerdotes sí morían y no había continuado el sacrificio, pero aquí sí encontramos que Jesús pues no es eterno, así que no está afectado por la muerte. En el versículo 25 del mismo Hebreos 7 encontramos otro elemento más de por qué es superior. Dice: por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que su intercesión de Jesucristo pues da salvación y es continua, ¿verdad? En el contexto de los sacerdotes del Antiguo Testamento, pues tenían que hacer sacrificios por la mañana y por la tarde para mantener ese sacrificio. Pero aquí solamente con Jesucristo es suficiente para obtener salvación a través de él, y también es continua. Y creo que otra referencia más en el mismo capítulo 7, el versículo 26, tal sumo sacerdote nos convenía, santo. Uh-huh. Aquí estaban más referencias, ¿no? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así que Jesucristo, creo que es muy claro que su sacerdocio es impecable y es perfecto y es compasivo. Así que aquí encontramos algunos elementos, Pastor Montoya, de lo que indica la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Y es una obra superior, Pastor Montoya. Estamos hablando de que el juramento divino introduce un elemento novedoso en el pacto, y es que, por supuesto, declara que ese Mesías rey también es sacerdote, ¿no? Es interesante. Así que esto se cumple cabalmente en la obra y en la persona de Jesús, siendo rey y siendo sacerdote.
Es la última, el último testimonio de esta semana que los salmos nos dan. Ya repasamos en esta semana aún los salmos, los testimonios que dan de Cristo como el pastor, como el Ujú. Mesías, como el Rey. Y entonces remata la lección dándonos esta seguridad de que también es nuestro sacerdote. Ya vimos hace un momento también es nuestro rey, pero también es nuestro sacerdote. Sin embargo, como decía el pastor Job, a diferencia de los sacerdotes humanos que estaban limitados por la muerte y su sacerdocio terminaba, entonces aquí también, al ser a la vez rey divino y sacerdote eterno, Cristo entonces tiene la superioridad sin precedentes entre todos los demás sacerdotes. También aparte, Cristo sostiene un pacto superior que no se basa en promesas humanas, sino se basa, que ya también lo vimos hace un momento, en un pacto divino que no se ve afectado por la desobediencia. También leímos en Hebreos capítulo 7 que este sacerdote, nuestro sumo sacerdote, no tiene que ofrecer sacrificios por sus pecados antes de ofrecer sacrificios por el pueblo, a diferencia de los sacerdotes humanos. ¿Sí? El sacerdocio de Cristo no se ve afectado ni por la muerte, ni siquiera se ve afectado por el pecado. Y bueno, el sacerdocio real de Cristo finalmente abolirá el dominio del mal, no solamente en el corazón de unas personas, como era en el caso de los sacerdotes que tenían relación directa con el pueblo y con algunas personas y los motivaban al arrepentimiento, no solamente el corazón de algunas personas, sino también en todo el mundo. Así que la promesa del sacerdocio de Cristo se cumple de manera cabal, de manera maravillosa en la persona de Jesús. Él es nuestro real, nuestro sumo sacerdote que hoy lleva su ministerio en el santuario celestial. Y bueno, me parece que esta semana nos quedamos con este gozo en nuestro corazón de que es nuestro pastor, es el Mesías, es nuestro rey y es nuestro sacerdote, pastor. Muchas gracias, pastor. Y bueno, estamos prácticamente llegando al final. Por lo tanto, pastor Job, el último comentario a manera de conclusión. Muchas gracias por habernos acompañado. Claro que sí, creo que tenemos que reconocer el ministerio de Cristo en los salmos. También confirmamos en la otra parte de la Biblia que podríamos pensar que tal vez no está. Ahí está cumplido, manifestado, escrito lo que Jesús hizo por ustedes y por mí. Y de manera maravillosa los salmos lo describen. Y eso creo que tenemos que reconocer y agradecer a Dios porque esta semana podemos comprender estos elementos. Y creo que siendo dicho esto y todo el ministerio que Jesús ha hecho por ustedes y por mí, creo que Jesús nos reclama a ustedes y a mí obediencia y lealtad absoluta a nuestro Dios. Así que ojalá mis hermanos ahí en clase podamos enfatizar nuestra fidelidad a nuestro Dios, reconociendo todo lo que ha hecho por nosotros. Muchas gracias, pastor. Pastor Montoya, el último comentario y gracias por habernos acompañado. Pastor Enoch, muchas gracias y me gustaría solamente también hacer este último comentario. Hemos estudiado en esta semana cómo los salmos nos han ofrecido esta revelación única de la persona y el ministerio redentor de Cristo como aquel que es Dios con nosotros. Cuando Cristo se reveló o cuando Dios se reveló a Moisés y le dijo, yo soy el que soy, hoy nosotros podemos entender qué significaban esas palabras. Esta semana, y me gustaría invitarles, y maestros también de escuela sabática, me gustaría invitarles que el sábado con los hermanos en la iglesia podamos dejar bien grabado en la mente, en el corazón de nuestros hermanos. Tenemos a un Jesús que es nuestro buen pastor, que dio la vida por sus ovejas, dio la vida por nosotros. Él es también nuestro Mesías, el prometido, es nuestro Rey y es nuestro sacerdote. Y damos gracias a Dios por ello, pastor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Los salmos presentan escenarios perfectos de la obra de Jesús. Y al conocerlos y entenderlos, hermanos,
Permitamos que nuestros corazones sean motivados por esa gracia maravillosa y por la presencia constante de ese maravilloso Jesús en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la siguiente ocasión.